Hola queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos un día más, preparados para volver a abrir la palabra de Dios y tener otro estudio bíblico. Y bueno, como dijimos, volvíamos a la rutina normal después de un par de semanas de fiestas de Navidad, donde hemos hablado de temas de Navidad y donde hemos hablado, pensando en el fin y comienzo de año, pues de algo que la palabra de Dios nos advierte acerca de los últimos tiempos, que vendrían tiempos peligrosos. Pues hemos dedicado ahí unos días a estudiar estas cosas y hoy volvemos a nuestras series que teníamos ahí aparcadas, entre paréntesis. Hoy exactamente vamos a volver al libro de Génesis. Nos vamos a venir al capítulo 17. Habíamos visto Génesis 16, así que nos toca continuar en Génesis 17. Y vamos a continuar pues con la vida de Abraham, que es donde estábamos detenidos estudiando. Así que esta semana, como ayer anunciamos, volvemos a la rutina de los horarios como los tenemos normalmente. De lunes a jueves estaremos a las 8 de la noche, el viernes a las 6 de la tarde y sábados y domingos a las 9. Entonces de esa manera pues volvemos ya a la rutina después de estos días de fiestas. Aún nos falta la festividad de Reyes, según el calendario es la Epifanía del Señor, pero bueno, ya estamos ahí en esta rutina, así que vamos a estar confiando en el Señor y como decíamos el domingo, Ebenezer, hasta aquí nos guió el Señor, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y Él es nuestra confianza. Si Dios quiere que sigamos dando estudios, pues Él lo permitirá. Él nos llevó a esto y Él nos sostiene. Como dijo una vez un predicador, Dios me puso ahí, así que Él sea quien me quite. ¿Sabes quién fue quien dijo eso? Pues mi querido amigo Juan Antonio Monroy, con sus más de 90 años y sigue predicando y ahora con el COVID no viaja tanto, pero no para con viajes. Y cuando se le pregunta, Juan Antonio, ¿cuándo te piensas jubilar? Pues él te dice eso. Dios me puso aquí, que sea Él quien me quite. Así que decimos lo mismo, Dios nos puso aquí, así que mientras el Señor quiera, aquí seguiremos, compartiendo de la palabra del Señor todos los días porque lo necesitamos. Necesitamos recibir el alimento espiritual que viene del Señor. Ese alimento espiritual que necesitamos para fortalecernos en el espíritu, para resistir a los deseos de la carne, a los pecados de este mundo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hoy Dios nos quiere decir. Así que vamos a hacer una oración en primer lugar para pedir al Señor que Él nos guíe. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por un nuevo día y una nueva oportunidad de abrir tu palabra y recibir este alimento espiritual que viene de tu parte. Gracias, Señor, por tomarte ese tiempo para hablarnos cada día constantemente. A lo largo del día tú nos hablas de una forma y de otra, pero a esta hora especialmente abrimos tu palabra y creemos y confiamos que tu palabra nos habla de una forma personal a cada uno. Así que estamos disponiendo nuestros corazones y estamos pidiéndote esta tu dirección para que todo lo que hagamos y digamos realmente glorifique tu nombre, venga de ti y sea para ti. No queremos imponer nuestras ideas humanas y desde nuestra sencillez y humildad pues venimos ahí sin pretensiones para que tú tomes el control y tú nos digas pues lo que quieres decirnos. Bendice a todos mis hermanos que escuchen este estudio. Toca corazones para que tu iglesia se vuelva a ti, tenga hambre por tu palabra, porque la clave principal para el éxito, para caminar en rectitud dentro de ti es esta, que nos llenemos de tu palabra, que la meditemos y que la pongamos por obra. Gracias por todo y te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, pues antes de entrar en el estudio, estamos en Génesis 17. Voy a mirar aquí los hermanos que han escrito en el chat en directo. Y tenemos por aquí a María Luisa, que ha escrito: buenas noches, María Luisa, Dios te bendiga. María Luisa vive en Francia, pero está unos días pasando un tiempo con la familia en México.
Así que deseamos que sea un tiempo de mucha bendición allí por México. Un abrazo para todos los hermanos en México. Enoe, buenas tardes. Enoe, Dios te bendiga, también para ti bendiciones. José Luis, Dios te bendiga, José Luis, que Dios esté ahí obrando en cada uno. Beatriz, Dios te bendiga, buenas noches, bienvenida. Paco, Rosario, bendiciones, os amamos también a vosotros. Ana Aliaga, buenas noches, querida Ana, bienvenida un día más, bendiciones. Juan Bermudo, hola Juan, Dios te bendiga. Luz Bañuelas, buenas tardes, Luz, otra hermana que anda por México, Dios te bendiga. Y Elizabeth y Fernando, familia, un abrazo, bendiciones para Madrid. Ana Rita, muchas bendiciones para ti también. Linda Sal, Dios te bendiga, Linda. Juan Vázquez, Dios te bendiga, Juan, bendiciones. Ana Karina, Dios te bendiga, Ana Karina. Hay algunos hermanos, hermanas que están en Ecuador, hay otros, creo que hoy van ganando los de México. Y bueno, ya no tengo más comentarios, así que los hermanos que se están conectando, ahí ya se irán añadiendo, nosotros vamos a ir comenzando el estudio bíblico. Gracias por vuestras oraciones, vamos ahí evolucionando con el resfriado, sea el Omicron, o sea una gripe, o sea lo que sea, ahí vamos, poco a poco, confiados en el Señor, y gracias a Dios que Él nos da la fuerza y nos permite que podamos estar aquí cada día, a pesar de que la voz esté un poco estropeada y de las circunstancias, pero estamos en sus manos. A veces necesitamos sentirnos débiles para depender de Él, para sentir que nuestra dependencia es suya. Nosotros, separados del Señor, no podemos hacer nada. David, Liliana, David y Daniela, buenas noches, bienvenidos. Y Yalikatu, buenas noches. Muy bien. Vamos a Génesis 17, hay enseñanzas muy buenas aquí para nosotros esta noche. Dios me ha hablado, espero que Dios te hable a ti también en cosas que enseña este pasaje. Hoy vamos a meditar del versículo 1 al 14. Génesis 17 del 1 al 14. Dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Bien, ahí está el pasaje en el que vamos a estar meditando en esta noche. Este pasaje lo podríamos titular La renovación del pacto, y también podríamos decir que la circuncisión como señal del pacto.
porque es la primera vez que Dios le dice que se tiene que circuncidar. Ahora bien, es la tercera vez que Dios confirma su pacto con Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué 3 veces tiene Dios que confirmar el pacto con Abraham? Bueno, pues tiene que ver con el propio Abraham. Dios, su palabra es la que es y no cambia. Si Él dice que esto es así, es así. Y no hay duda, no hay margen de que Él se equivoque o falle, no, es absoluto. Si Dios dijo, haré esto, ten por seguro que Él lo hará. Pero como hemos estado viendo en la historia de Abraham, Abraham no ha sido el hombre perfecto, vamos a decir eso entre comillas, porque a pesar de que la fe de Abraham es algo que sobresale por todas partes, pero lo hemos visto en algunos episodios donde su fe se resquebrajó, falló. Y una de esas veces, pues fue cuando la segunda vez la segunda vez que Dios confirma el pacto es porque Abraham se está preguntando, y fue Abraham el que clamó a Dios porque estaba pensando, Dios se retrasa, y Dios le habla y le confirma el pacto. Pero a continuación de eso pasa un poquito de tiempo y Abraham y Sara deciden tomar ellos el control de la situación. Qué pena cuando hacemos eso, en vez de dejarle a Dios que sea Dios quien esté guiando, obrando, abriendo y cerrando puertas, y que somos nosotros los que en nuestra sabiduría humana tomamos decisiones que después nos traen consecuencias y sufrimos por ello. Pero bueno, también de eso aprendemos y también de ahí ocurren cosas. Así que ellos se toman su plan de acción y Abraham se llega a Agar, la sierva egipcia de Sara, tiene un hijo con ella, Ismael, y ahora desde ese momento hasta este otro han pasado 12 años. 12 años en los cuales Dios ha guardado silencio. ¿Sabías eso? Que por 12 años Dios no le habló a Abraham. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de que él es Abraham, a pesar de que tú eres hijo, a veces Dios permite esos lapsus de tiempo, no porque Dios se enfada. Evidentemente lo que hace Abraham y Sara al ir a buscar un hijo con la esclava Agar no era la voluntad de Dios, no era lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, te voy a dar un hijo que yo te prometo, y de ese hijo te va a venir una gran descendencia. Claro, ponte en la piel de Abraham, ¿no? Son viejitos, más de 70 años cuando él sale de Ur de los Caldeos, y a lo largo de todo ese tiempo Dios le va confirmando el pacto, pero sigue pasando el tiempo, él envejece, Sara es vieja pero además estéril. Entonces, ¿hubiésemos hecho nosotros lo mismo? Bueno, probablemente sí, porque de hecho lo hacemos con otras cosas. Y muchas veces oramos a Dios, esperamos una respuesta, pero nos metemos a actuar por nuestra cuenta. Y claro, ahí a veces uno se puede preguntar, ¿y cómo sé que tengo que esperar o cómo sé que tengo que hacer algo? Bueno, evidentemente tienes el Espíritu Santo y la palabra de Dios es viva, es eficaz y te habla. Si estás lleno de la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo, tendrás la sensibilidad para escuchar la voz de Dios y saber esperar en qué y saber actuar en qué. Además, Abraham, acuérdate, no le preguntó a Dios. Esto lo estudiamos el último día, hace ya 2 semanas atrás. Abraham no vino a Dios y le dijo, Señor, mira, se nos ha ocurrido hacer esto, tener un hijo con Agar. ¿Es tu voluntad? Háblame. Dios le hablaba a Abraham. Y Abraham en diferentes ocasiones le habló a Dios, le preguntó y Dios le contestó. Pero en este caso no, actuaron. A veces no le preguntamos a Dios porque tenemos temor de que Él nos diga algo contrario a lo que nosotros queremos hacer. Y eso es un problema, porque si confiáramos realmente en Dios, totalmente en Dios,
estaríamos siempre dispuestos a hacer lo que Él nos pide, sabiendo que eso será la mayor bendición para nosotros y que hacer lo contrario sería una gran pérdida o tener que pasar dolor. Entonces, a consecuencia de eso, Dios guarda silencio y no le habla a Abraham durante 12 años. No es que Dios se enfade con Abraham y le diga, ahora no te hablo. No, Dios no actúa así. Pero a veces por nuestro pecado, Dios guarda silencio. A veces porque vivimos en nuestros asuntos, le damos a Él la espalda. Dios siempre está dispuesto a conducirnos, a ayudarnos, a bendecirnos en todo, pero somos libres. Y como hijos, Dios respeta nuestras equivocaciones y después trata con nosotros y nos disciplina, nos corrige. Pero parte del proceso de restauración, de aprendizaje, a veces tiene que ver con ese tiempo de guardar silencio. Tiempos en los que Dios no habla. ¿Te ha pasado alguna vez que levantas tus oraciones a Dios y te da como la sensación de que esas oraciones no traspasan el techo de la habitación donde estás? ¿Te ha pasado alguna vez que oras y te sientes vacío, te sientes inquieto? ¿No sientes realmente que tu oración está llegando hasta Dios? Bueno, recuerda que lo más importante no es sentir, es la fe. Pero a veces puede ser que ese no sentir es un indicativo de que hay algo que no está bien en tu vida. Cuando nosotros pecamos, cuando vivimos en desobediencia, la Biblia dice que contristamos y apagamos al Espíritu Santo. Entonces es normal que la comunión se rompe. No hay comunicación. Hemos perdido la sintonía con Dios. Entonces tenemos que analizar, detenernos, pararnos a observar los tiempos, a contar nuestros días, como estábamos estudiando ayer domingo en el estudio y en la predicación de por la mañana, hacer una reflexión profunda y ver dónde nos encontramos. Y cuando hagas eso, pregúntale a Dios, Señor, ¿hay algo que estoy haciendo mal? Díselo al Señor. Búscale, busca su rostro. Señor, ¿hay algo que te ofende de lo que hago en mi vida? Y déjale que Dios te hable. Abre su palabra, escucha su voz. A veces Dios nos habla a través de la misma palabra cuando tú la lees, a través de un estudio como estamos dando ahora, una predicación. Dios te habla. Y yo observo a veces que hay hermanos que reciben la palabra y los veo en una actitud de estar recibiendo. Pero hay otros que también se les ve que no reciben. Se les ve soberbia, se les ve una actitud así desafiante, como diciendo, esto no es para mí. Y hay reproches o hay quejas, o es que esto no es como a mí me gusta, o es que, bueno, Dios tratará con cada uno según la actitud que tengamos. Entonces tenemos que ser sabios para dejarnos conducir por el Señor, porque el Señor, no te olvides, quiere lo mejor para ti. Ahora bien, hasta que Ismael nazca, habrán pasado 13 años. Y hasta este momento en el que Dios le habla a Abraham, durante más de 12 años, Abraham está creyendo de que Ismael es el hijo de la promesa. Porque Dios no le ha corregido, Dios no le ha dicho en todo este tiempo, Abraham, ¿qué has hecho? ¿Te has equivocado? No, Dios no le ha hablado, simplemente no le habló durante más de 12 años. Así que durante estos 12 años, Abraham, yo me imagino, asumiendo de que Ismael es el hijo del cual tendré una gran descendencia. Pero lo que debió representar para Agar e Ismael cuando Isaac nació, no nos lo podemos imaginar. Porque si esto lo creía Abraham, evidentemente Agar e Ismael también lo creían. Ismael ya es un adolescente, tiene 13 años, cuando va a nacer Isaac. Y de pronto ellos están en casa, así que se enteran de todo lo que está ocurriendo. Y de pronto ahora Dios se le aparece a Abraham y le dice lo mismo que le había dicho. O sea, es como si Agar e Ismael no hubiese ocurrido. Es como si no existiesen en la relación que él tiene con Abraham.
Para Dios existen. Ya vimos que se le apareció a Agar, que le hizo promesas en cuanto a su hijo Ismael. O sea, para Dios Ismael es importante. Pero no es el hijo de la promesa. No es de quien él tenía el plan diseñado para Abraham. Entonces ahora Dios vuelve a visitar a Abraham y le dice, vas a tener un hijo. Le habla pues como si no hubiese ocurrido nada de lo de Ismael. Vas a tener una gran descendencia. Te multiplicaré en gran manera. Te daré una tierra. Vas a tener muchos hijos. Te daré, lo dice en futuro. Así que Abraham está entendiendo que Ismael no es la promesa, no es el plan que Dios tenía. Para Abraham esto también significó, como veremos más adelante, cuando él tiene que despedir de la casa a Agar e Ismael. Para Abraham fue un trago muy duro. Es lo que antes decíamos, nuestros atajos en la vida, cuando no somos capaces de esperar a Dios, siempre van a generar esos momentos de tristezas, de tribulaciones, de sufrimiento. ¿Cuántas cosas en nuestra vida, si pudiésemos mirar para atrás en el tiempo y volver atrás en el tiempo, cuántas cosas quizás no trataríamos de arreglar, de rectificar? ¿No os ha pasado eso alguna vez? ¿No lo haríais? Si pudieseis viajar en el tiempo, ¿no cambiaríais a veces según qué cosas? Seguro que sí, a todos nos ha pasado, pero de ahí lo importante que es tomar las decisiones correctas, porque lo que hicimos está hecho. No podemos deshacer el pasado. Lo que hicimos mal trajo sus consecuencias. Los aciertos que tuvimos trajeron bendición. Así que tenemos a Dios de nuestra parte. Y a Dios de nuestra parte significa que tenemos que ser sabios a la hora de buscarle, llenarnos de su palabra, dejar que el Espíritu Santo nos conduzca a la verdad y siempre tomar las mejores decisiones en nuestra vida. A pesar de nosotros mismos, Dios sigue sus planes. Y esos paréntesis de la vida es lo que podemos evitar, pero ahora Dios retoma el hilo de la promesa que Él le hizo a Abraham. Ahora vuelve todo al principio. Y ahora Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. Abraham tiene 99 años. Lo hemos leído en el versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy Jehová, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¡Wow! 99 años. ¿Sabes que han pasado 24 años desde que Dios le dijo a Abraham, sal de Harán, sal de Ur de los Caldeos? 24 años han pasado ya. Eso lo vimos en Génesis capítulo 12, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Así que han pasado nada menos que 24 años desde que él salió de Harán. Sal a la tierra que te mostraré. Te daré una gran descendencia. Te daré un hijo del cual vendrá una gran descendencia. Te daré una tierra, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero fíjate cómo es Dios. Nos promete cosas y Dios tiene su tiempo. ¿Te imaginas lo que es estar esperando algo tan trascendente como el hijo prometido durante 24 años? Nos vamos haciendo viejos. Sara es estéril. Dios nos lo prometió, pero no ocurre nada. Dios tiene su tiempo. Y tenemos que saber esperar en Dios. Tenemos que tener la sabiduría, la capacidad de no guiarnos por nuestra propia lógica, sino entregarle a Dios nuestro tiempo, nuestra vida, todo lo que somos y confiar en Él. Dice la palabra de Dios allí en el Salmo, encomienda al Señor tu camino y Él hará. Tú tienes que encomendar a Dios tu camino y entonces Él hará.
Eso es lo que la Biblia promete. Dios va a hacer. Entonces nuestra confianza es Dios. ¿A quién mejor que a Dios puedes encomendar tu camino? ¿A quién mejor le puedes confiar tu vida, tu futuro, todo lo que tú eres? 99 años, han pasado 24 años desde que salió de Harán, y ahora Dios le dice algo a Abraham que no le había dicho antes. Le dice: yo soy Jehová, yo soy el Dios Todopoderoso. Esa palabra en el hebreo es El Shaddai, Dios Todopoderoso, o en algunos versículos se traduce como omnipotente. Omnipotente o todopoderoso significa lo mismo, es que Dios tiene todo el poder y que Dios lo puede todo. Él lo puede todo el poder es suyo, Él tiene toda la fuerza. Y así es como Dios se le manifiesta a Abraham: yo soy Dios Todopoderoso, yo soy El Shaddai. Él es Dios, Shaddai es omnipotente o todopoderoso. Y es muy interesante que cada vez que tú ves en el Antiguo Testamento que aparece esta expresión, siempre va relacionado con la promesa de la descendencia en casos imposibles para los hombres. Como diciéndonos el Señor: mira, lo que es imposible para ti, para mí no lo es, porque yo soy el Todopoderoso, yo soy el Shaddai. Fíjate en Génesis 28, 3 y 4. Génesis 28, 3 y 4. Dice ahí: y el Dios omnipotente, ahí está, Dios omnipotente, el Shaddai, y Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. ¿Te das cuenta? Ahí se manifiesta Dios como El Shaddai, y lo hace en relación a te haga fructificar y te multiplique hasta ser multitud de pueblos. Un poquito más adelante, en el capítulo 35, versículo 11, Génesis 35, 11, dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. ¿Te das cuenta? Otra vez ahí se manifiesta como El Shaddai, Dios omnipotente, y en relación otra vez al crecimiento, a tener hijos: crece y multiplícate, crece y multiplícate. En el 43, estoy siempre en Génesis para no irnos a otros textos, Génesis 43, 14. Y el Dios omnipotente, El Shaddai, os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Ahí le habla a José, y está hablando de los hijos también, y otra vez se manifiesta como el Dios omnipotente, El Shaddai. Capítulo 48, versículo 3 y 4. Capítulo 48, 3 y 4. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo haré crecer y multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, dice ahí, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahí otra vez aparece el Shaddai con esta relación con la gran descendencia que Dios le iba a dar. También en el 49, versículo 25, Génesis 49, 25, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, El Shaddai, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Ahí otra vez. ¿Te das cuenta? Dios es todopoderoso. Pero en este versículo 1 de Génesis 17, volvemos ahí,
Es muy interesante que, aunque ahora Dios a continuación va a hablar, te voy a dar una gran descendencia, aquí le dice algo a Abraham que suena muy, muy fuerte. Es como un desafío muy grande. ¿Qué es lo que le dice? Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¡Wow! A veces Dios nos pone el listón muy alto. El nivel nos lo pone muy alto. Yo no sé, Abraham, cuando escucha las palabras de Dios, no sé lo que sintió dentro de sí. Recuerda, viene de 12 años que Dios no le ha hablado. Y ahora Dios viene y le habla. Y es como decirle, Abraham, me has fallado. En pocas palabras Dios le está diciendo muchas cosas. Abraham, me fallaste. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Así Dios le está diciendo. Anda delante de mí y sé perfecto, Abraham. Estos mandamientos que puntualmente Dios le da a alguien en el Antiguo Testamento, como cuando Dios le dijo a su pueblo, sed santos porque yo soy santo, cuando Dios le dijo a Josué que el pueblo se santifique, que se santifiquen porque el Señor hará mañana grandes cosas entre vosotros. Estos mandamientos están arropados y respaldados por todo lo que la Biblia enseña. Entonces no quiere decir que este es un mandamiento para Abraham en exclusiva, no, es para todos nosotros. ¿Puede ser que yo sea perfecto? Bueno, en un sentido, sabemos que nunca seremos perfectos mientras estaremos en este mundo, ¿verdad que sí? Pero en otro sentido, no podemos justificarnos, no podemos bajar el nivel y utilizar esto como una excusa en decir, no, pero es imposible que seamos perfectos. Y de esa manera pues bajamos el nivel y nos conformamos. No te conformes, porque la obra que está ocurriendo dentro de ti no la estás haciendo tú, la está haciendo Dios. Dios es el que vino y te salvó. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando Dios viene a nuestra vida, viene a hacer una obra, y su obra es completa, es perfecta. ¿Que mientras estamos en este mundo seguiremos fallando, equivocándonos? Por supuesto que sí. Dice en primera carta de Juan que si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso. Pero allí también dice que no podemos practicar el pecado. El que practica el pecado es hijo de Satanás. Entonces, la calidad de ser perfecto es algo que no adquiriremos mientras estamos en este mundo. Pero sí que la obra que Dios está haciendo busca esa perfección. Y Dios hace cosas. Y nos transforma de una manera que nunca antes seguramente nosotros nos habíamos imaginado. Porque ante mi insuficiencia, donde yo no puedo llegar, ahí se perfecciona el poder de Dios. Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque en mi debilidad se perfecciona. ¿Notas la palabra? Se perfecciona el poder de Dios. Yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, como queriendo decir, yo soy el que hace eso en tu vida. Confía en mí. El Señor es el que nos perfecciona, el que nos va transformando, el que nos va cambiando. Y espero que cuando mires atrás en tu vida, te des cuenta de que no eres el mismo hoy que hace un tiempo atrás. El domingo, cuando estábamos reflexionando de lo que había sido el 2021, bueno, pues en ese año decíamos, seguro que ocurrieron muchas cosas, algunas buenas, otras malas, pero tenemos que aprender nuestros errores a corregir. Y de nuestros aciertos, pues tenemos que aprender a aplicarlos. Entonces, si tuviese que depender de tus fuerzas eso de ser perfecto, sería imposible. Nosotros fallamos, nos equivocamos, no somos perfectos. Pero Dios sí que es perfecto y su obra es perfecta. El apóstol Pablo decía, estoy persuadido
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la terminará. Dios no deja nada a medias. Seguramente la perfección absoluta no la alcanzamos hasta que estemos en los cielos. Allí tendremos unos cuerpos nuevos y no existirá más pecado, no habrá más mal, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá llanto. Entonces podemos hablar de perfección. Pero para llegar hasta allí, todavía tenemos que recorrer un camino. ¿Te sientes débil? Está bien. Es necesario que nos sintamos débiles para que sea el Señor el que perfeccione su obra en nosotros. ¿Sabes? La palabra hebrea, que se traduce perfecto al castellano en este versículo 1 de Génesis 17, la palabra hebrea es tamim, T-A-M-I-M, tamim. Y tamim se tradujo por perfecto, porque significa, además de perfecto, significa íntegro, sin defecto, recto, sin tacha. Eso es lo que significa. Significa que Dios quiere seguir perfeccionando la obra que Él ha empezado en nuestras vidas. O sea, Dios no se rinde, no se da por vencido, no se desanima. Si dices que conmigo lleva ya no sé cuántos años tratando y no consigo salir de esto, siempre estoy aquí atrancado en esto otro y... Bueno, escucha la voz del Señor. Yo soy el Todopoderoso. No te olvides. Lo que yo no puedo, Dios sí puede. Anda delante de mí, sé perfecto. Versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Dios le confirma el pacto. Ahora vuelve a ser el tiempo de Dios. Después de unos años de silencio, Dios vuelve a tomar la iniciativa. ¿Y qué hace Abraham? Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Fíjate la actitud de Abraham. Se postró sobre su rostro. Es una actitud de humillación y reconocimiento. Yo creo que en todos esos 12 años, algo en el fondo de Abraham, no me imagino a Abraham así satisfecho, pensando, qué bien, mi hijo Ismael, lo que Dios me prometió. No, los que somos de Dios, cuando no estamos en el centro de la voluntad de Dios, nos damos cuenta, lo notamos, lo sentimos. Solo que a veces nos hacemos los locos. Y nos justificamos. Sí, no, es que Dios, es que no, sí, esto está bien, porque... Pero en el fondo no sientes el gozo que tienes que sentir o tienes la paz que debes de tener. Y yo creo que Abraham no está conforme. Algo dentro de él le dice que, además, en su casa hay problemas. Hemos visto las enemistades que había entre Sara y Agar, había celos, había actitudes así por un lado y por otro negativas. Y después de nacer Ismael, ya la Biblia no nos da detalles, pero seguramente también. Después vamos a pasar a cuando ya nació Isaac y vamos a ver que los problemas continúan. Ahora hay celos y hay enfrentamiento entre Isaac e Ismael y entre las madres. Entonces quiere decir que Dios en medio de nuestros errores nos guía y nos ayuda. Y también nos da testimonio el Espíritu Santo a nuestro espíritu para que sepamos dónde estamos. Y no creo que Abraham estuviese satisfecho con su vida. Él debía tener ese sentimiento de algo no está bien. Hemos hecho algo que no... Y eso que Dios no le hable 12 años. Y ahora cuando Dios le habla, decirle, anda delante de mí, sé perfecto, y decirle, yo pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Ahora vuelve a los oídos de Abraham todo lo que Dios le había dicho. No en una ocasión, no, 2 veces, esta es la tercera. Yo te dije que te iba a dar un hijo. Yo te dije que te daría una gran descendencia. Así que veo la actitud de Abraham como un reconocimiento. El postrar su rostro es como decir, Señor, perdóname. Es como venir y humillarse delante de Dios y reconocer que lo he hecho mal. Eso es muy bueno. Cuando nos damos cuenta de nuestros errores, rectificar es lo primero que tenemos que hacer. No
no te hagas el loco, no te engañes, no mires para otra parte. David estuvo un año entero callando su pecado. Cuando pecó con Betsabé y mandó matar a Urías, el esposo de Betsabé. Y un año entero David calló, un hombre conforme al corazón de Dios. Y fíjate, actuando de esa manera. Porque pecar puede pecar cualquiera, pero encima David se calló durante un año, no confesó su pecado. Se hizo el loco, como si no hubiese pasado nada. Pretendió que la mentira colase y él no asumir la responsabilidad, las consecuencias. Pero como ha pasado aquí, Dios vuelve a tomar la iniciativa y Dios envió a su profeta Natán para que hablase con David. Y entonces, ya que no estás confesando tu pecado, vengo yo a decírtelo. Eso es lo que hizo Natán. Tú eres este hombre. Y entonces es cuando David reacciona y se humilla y se arrepiente delante de Dios. Hubiese sido mejor en su currículum que el arrepentimiento hubiese nacido de su propia intención, no esperar a que sea Dios, pero somos así, hermanos. Necesitamos que a veces sea Dios el que venga a reclamarnos, el que salga a nuestro encuentro, y ahí se cumple lo que decíamos. Si eres hijo, Dios trata contigo como padre, y entonces Él antes o después vendrá a corregirte, a disciplinarte, si es que estás haciendo algo indebido, porque eres su hijo, Él es tu papá y por lo tanto te va a corregir. Así que ahora veo a Abraham postrado y es entonces, dice el versículo, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Es cuando el siervo se postra, se humilla, se arrepiente, que Dios vuelve a hablar. Si notas que tus oraciones no trascienden de 1 metro de ti, si sientes que no tienes la paz, el gozo del Señor en tu vida, deberías hacer una autorreflexión. Tómalo como un motivo de oración y tómate un tiempo delante de Dios para pensar, meditar con la Biblia abierta, a ver qué es lo que estás haciendo mal, a ver dónde estás fallando, a ver qué es lo que está ocurriendo. A veces vienen las tribulaciones, vienen los problemas. Dios le dijo a los discípulos, Satanás me ha pedido para zarandearos como se zarandea el trigo, y le dijo a Pedro, y he rogado por ti que tu fe no falte. A veces yo veo a hermanos metidos en tribulaciones, en problemas, en pruebas duras, difíciles, y mi gran temor es que su fe no falte, porque saber que su situación no está descontrolada, lo sabemos, porque Dios lo cuida todo. Saber que Dios tiene un propósito, lo sabemos. Pero el gran problema de las tribulaciones no es la tribulación en sí mismo, sino que no seamos capaces de estar firmes en la tribulación. Cuando nuestra fe falla, es cuando somos derrotados. Y ahí es donde tenemos que buscar a Dios. Ahí es donde tenemos que volvernos a Él, depender de Él totalmente. Tienes un ejemplo precioso en la persona de Job. Él fue desbordado por todo lo que le ocurrió, pero a pesar de todo no perdió su integridad, no perdió su fe. Él reconocía a Dios en medio de sus sufrimientos. Maldito el día en el que nací, decía Job, pero sea el nombre de Dios bendito. O sea, reconociéndole, yo no entiendo nada, pero sé que Dios está ahí. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que hacer fuertes. Ahí es donde tenemos que realmente fortalecer nuestra fe, en el conocimiento que tenemos acerca de Dios, en el saber que a pesar de todo, Dios va a seguir obrando. Ahora Abraham se ha humillado, ha postrado su rostro y entonces Dios habla. Y le vuelve a decir, versículo 4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Otra vez, nota, en el versículo 2 se lo ha dicho, ahora en el versículo 4 se lo vuelve a decir, a continuación se lo va a seguir diciendo. Es como, yo me imagino a Abraham, ¿no? Como a punto de decirle, Señor, ya no cal que me lo digas más, ya te he escuchado la primera vez. Pero es que a veces parece que estamos sordos cuando Dios nos habla y necesitamos que Dios nos lo diga otra vez y otra vez y otra vez.
Padres, ¿tenéis paciencia cuando le decís a vuestros hijos algo? Hijo, arregla tu habitación. Hijo, haz la cama. Hijo o hija, ¿no? Hijo, tráeme esto, hijo. ¿Y qué? Padres, vosotros también fuisteis niños, no lo olvidéis. La mente de un niño divaga de aquí para allá. Niños, adolescentes. Y te oyen, pero a veces es como si oyesen así en hueco. Y al instante, al segundo, se les olvidó. Bueno, pues con nuestro Papá Celestial nos pasa a nosotros eso. Dios nos dice algo y nosotros lo escuchamos así como con goteras, así como... y nos olvidamos. Y por eso Dios a veces tiene que insistir y nos tiene que volver a decir. Abraham se lo vuelve a decir, porque esta es la clave del pacto. Todo depende de la promesa del hijo. Si Abraham no tiene un hijo, como Dios le prometió, no se cumple nada de lo demás. No tendrá una gran descendencia, no podrá tener una tierra y no podrá venir Jesucristo de ese linaje, porque si no existe el linaje no habrá bendición para todas las naciones. Así que el énfasis del pacto es este: te daré una gran descendencia. Abraham, tienes que entender que esto es así. Esa es la clave y por eso Dios le insiste tanto. Incluso va a ocurrir algo que ocurre en algunas ocasiones en la Biblia, versículo 5, y es que Dios le cambia el nombre a Abraham. Versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. A ver quién lo sabe. Venga, pregunta de concurso bíblico. ¿Qué significa Abraham? ¿Y qué significa Abraham? Bueno, Abraham seguramente ya todos se lo saben porque el texto ya nos lo dice. Quizás es más difícil la primera pregunta. ¿Qué significaba Abraham? Porque Dios le cambia el nombre. Ya no te llamarás más Abraham, te llamarás Abraham. ¿Qué significaba Abraham? A ver si alguien lo sabe. Pero de memoria, no vale ponerse a buscarlo en Google, en nuestro hermano Google. Cuando no sabemos algo hay que preguntarle ahí a Internet. A ver si alguien se lo sabe sin mirar, sin chafardear por ahí por Internet. Bueno, no sé si alguien estará escribiendo, yo me voy ya anticipando. Abraham significaba elegido, dice Carmen. No. Gracias por participar y arriesgarte, pero no es elegido. Es padre. Abraham tiene el mismo comienzo, o sea, tiene el nombre padre incluido, pero significa padre alto o padre exaltado. Y a partir de ahora hay una modificación en su nombre. Sigue llamándose padre, pero a partir de ahora es padre de multitudes, de naciones. Por eso Dios le cambia el nombre. Porque Dios quiere que a Abraham no se le olvide nunca más. Dios a veces trata con nosotros y interviene para que realmente nos afiancemos en Él, nos hagamos fuertes en sus promesas, en lo que Él nos dice, y de esa forma le dejemos la oportunidad de que Él obre. Entonces pasa de llamarse Padre alto o Padre exaltado a llamarse Padre de multitudes. Y en la Biblia a veces pasa esto, Dios cambia el nombre. ¿Alguno de vosotros Dios le ha cambiado el nombre? A ver, ¿alguien de los que están escuchando Dios le cambió el nombre alguna vez? En principio no creo que nadie me diga, sí, yo me llamaba así y me cambiaron el nombre. Bueno, yo en realidad sí, me cambiaron el nombre. No me lo han cambiado legalmente, pero todo el mundo me conoce por Víctor. Pero en realidad Víctor no es mi nombre. Ah, ¿no lo sabíais? Bueno, mi nombre es Victoriano. ¿Por qué? Porque así se llamaba mi padre. Mi padre era Victoriano Rubí Gallego. Y
Y a mí me pusieron el mismo nombre, porque era costumbre a veces poner el nombre del padre o de familiares así, del abuelo. Pero para diferenciarnos o para abreviar, pues desde siempre me llamaron Víctor. Pero en realidad Víctor no es abreviatura de Victoriano, es otro nombre. Pero bueno, está bien, ya me acostumbré. Desde siempre, desde jovencito, desde niño, me dijeron Víctor, 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 y ya me he quedado con eso. Que por cierto, el significado de Victoriano no sé cuál es. De Víctor sí es victorioso, vencedor. Así que tiene mejor significado, ¿no? Bueno, no sé el otro, pero bueno. Pero déjame que te dé una noticia. Quizás Dios no te ha cambiado el nombre a día de hoy, pero Dios te dará un nombre nuevo. ¿Lo sabes eso, no? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Escucha lo que dice ahora. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios tiene un nombre preparado para ti, y este nombre nos lo va a dar el Señor cuando estemos con Él, cuando seamos arrebatados. Dice la palabra que al que venciere, o sea, al que llegue a ese día de venir a su presencia en su nombre, el Señor le dará un nombre nuevo, escrito sobre una piedrecita blanca. ¿A qué es hermoso? Bueno, solamente lo conocerás tú, ese nombre. Será algo entre tú y Dios. Y el significado que tenga, a Sara también le va a cambiar el nombre. Lo veremos el próximo día, está ahí más adelante, en el pasaje a continuación, pero lo podemos adelantar ya. Sara se llama Sarai, que significa mi princesa. Y Dios le dice, ya no se llamará más Sarai, se llamará Sara, que significa una princesa. O sea, se llamaba mi princesa, pero a partir de ahora te llamarás princesa. Mi princesa es como algo exclusivo, personal, como Sara es la princesa de Abraham. Pero el decir te llamarás princesa es como queriendo decir serás princesa de muchos pueblos. Es el mismo significado que cambiarle el nombre a Abraham. En el Nuevo Testamento también conocemos algún caso en el que Dios cambió el nombre. Pedro se llamaba Simón. Simón es un nombre común entre los judíos. Y el Señor Jesús le dijo, ya no te llamarás más Simón, sino que te llamarás Pedro. Cefas en griego, que significa piedra, porque sobre mí serás edificado. Será una piedra viva, igual que todos los demás somos piedras. Pero por el significado y el papel que Pedro va a tener que jugar, por la necesidad de que no pierda esto de vista, porque no te olvides que Pedro va a traicionar a Jesús y le va a negar que no lo conoce. Por todo el Señor a veces hace cosas y trata con nosotros para sostener en nuestra fe, para fortalecernos. Por eso también le cambió el nombre a Pedro. Y otro que sabemos que cambia su nombre es Pablo. Él se llama Saulo de Tarso. Y aunque Pablo, diríamos, es la traducción de Saulo, que sería un nombre hebreo, Saulo viene de Saúl, decimos es la traducción, perdón, pero buscando el significado, Saulo vendría a significar destructor, el que tiene fuerza y destruye o vence. Y Pablo, el significado vendría a ser pequeño. Y sin duda, pues que eso tiene también algo que ver con la historia de Pablo, evidentemente. Entonces, bueno, pues no sé si Dios te cambiará el nombre, pero en la eternidad Él te dará un nombre nuevo, no lo olvides. Versículos 6 al 8. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti.
Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Notas como Dios sigue insistiendo: te voy a dar una gran descendencia, te voy a dar una tierra, esta tierra será heredad perpetua para ti. Y esto es muy interesante porque contemplar la historia de la nación de Israel viene a demostrar que lo que Dios dice se cumple siempre contra todo pronóstico a veces. Porque los primeros 1000 años de historia de Israel están contados en la Biblia. Y ya son 1000 años muy confusos. Porque Israel, hay un momento que tiene una identidad muy marcada, sobre todo el comienzo del reino, los primeros 3 reyes. La identidad de Israel como nación poderosa está muy definida, pero después el reino se va a romper, se va a dividir. Israel en el norte en pocos años serán llevados cautivos, desaparecerán. Judá en el sur, el reino del sur, sucumbirán también, desaparecerán, serán deportados, llevados a Babilonia. Pero después, cuando cambian los reyes, hay un rey Artajerjes que les permite volver a su tierra. Reedifican la ciudad y reedifican el templo. Pero eso no dura siempre. Más adelante van a volver a sucumbir a sus enemigos. Entonces, Dios, recuerda, les había dicho: la tierra de Canaán os será en heredad perpetua. O sea, para siempre esa tierra será vuestra. Pero resulta desde que vamos a situarnos históricamente en el Imperio Romano. Todo comienza con Alejandro Magno, el Imperio griego, pero se define ya muy notablemente con el Imperio Romano. Entonces, desde el año 63 a.C. hasta el 313, Israel ya no es nación. Hasta el año 1948, que se establece el Estado de Israel, van a pasar 2000 años en los que Israel no tiene identidad nacional, no tiene tierra. Piénsalo, porque esto no es muy común. Que un pueblo pierda su tierra y su identidad nacional durante 2000 años y después de ese tiempo vuelva a recuperar la tierra es un caso insólito en la historia de la humanidad. No hay nada que se le parezca desde lejos. Así que muchos durante esos 2000 años podían haber dicho: Dios se equivocó, la Biblia falla, tiene errores, porque Dios le dijo: os doy la tierra a perpetuidad, para vosotros siempre. Y evidentemente Israel ya no tiene tierra. Del 63 a.C. al 313 después de Cristo, Roma controla los territorios de Palestina. Del 313 al 636 es el dominio bizantino el que controla esas tierras. Desde el 636 hasta el 1099 es el dominio árabe, los que controlan los territorios de Palestina. Después vendrá el dominio de los cruzados. Las cruzadas, los ejércitos cristianos de Europa, viajan para recuperar las tierras santas. Entonces, desde el año 1099 hasta el 1291, los territorios de Palestina pertenecerán a los cruzados. Del 1291 al 1516 es el dominio mameluco el que controla esas tierras. Del 1517 a 1917 es el dominio otomano. Y del 1918 al 1948 es el dominio o imperio británico. Y contra todo pronóstico, en el año 1947 las Naciones Unidas proponen que Israel vuelva a ser un Estado y un año después, en el 1948, se declara el Estado de Israel. Y desde entonces, Israel no solo permaneció como Estado, sino que amplió sus territorios y venció a sus enemigos. La Biblia siempre tiene razón. Todo lo que Dios dijo se cumple. Y solo hay que observar la historia para comprobar que eso es así. Y entonces llegamos a la señal de este pacto. Dios le deja otra vez claro a Abraham: yo te voy a dar una gran descendencia, te voy a dar una tierra, pero ahora añade algo que no había dicho antes. Versículo 9 al 14.
Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y continúa hablando de eso. Ahora Dios establece una señal que les va a recordar que hay un pacto entre mí y entre ti. Vamos a hablar más de eso el próximo día, porque aquí tenemos que leer textos ahora por toda la Biblia y hemos cumplido nuestra hora, pero déjame que solamente te diga algo, y es que podríamos comparar que la circuncisión en el Antiguo Testamento es lo mismo que el bautismo en el Nuevo Testamento. Es una señal del pacto que Dios establece con sus hijos. Con la iglesia del Antiguo Testamento, permitirme que lo diga así, Dios les dejó una señal, la circuncisión. Y eso era una señal. Tenía una parte en la carne y tenía una parte espiritual. Y en el Nuevo Testamento, ya como hemos estudiado en Hechos 15, la circuncisión queda abolida, ya no necesitamos circuncidarnos. Ahora tenemos otra señal, que es el bautismo, que significa haber muerto a una vida vieja y haber resucitado con Cristo a una vida nueva. Entonces el próximo día que volvamos aquí a estudiar Génesis, nos vamos a detener en ver un poco más acerca de la circuncisión, porque hay ahí enseñanza detrás de esta práctica y nos detendremos y leeremos textos y analizaremos bien todo lo que eso de la circuncisión significaba, por qué al llegar a la iglesia ya no se tenía que seguir haciendo, etcétera. Pero queridos hermanos, ya hemos llegado a nuestro tiempo, así que nos vamos a despedir ya. Mañana es martes, así que volveremos a estudiar Hechos, pero lo haremos virtualmente. Dijimos que durante una semana, domingo y martes, dejaríamos el local cerrado por la situación del COVID-19. Esperamos que Dios nos permita domingo siguiente que ya podamos estar ahí reunidos. Y así que mañana martes a las 8 tendremos el estudio en directo por aquí por Facebook. E inmediatamente después, al terminar, porque siempre que vamos a la iglesia damos el estudio y al acabar los hermanos que vinieron nos tomamos un tiempo de oración. Así que mañana haremos eso. Cortaremos el directo de Facebook del estudio, pero todos los que querráis participar de un tiempo de oración, abriremos una sala de Zoom en la que se pueden conectar creo hasta 100 personas y podremos tener un tiempo de oración. Así que espero que estéis en el estudio y si podéis alargar unos minutitos más, os quedéis también un ratito para poder orar juntos. Y os podéis conectar desde donde queráis. Mañana compartiremos el enlace para entrar en la sala de Zoom. Lo compartiremos por WhatsApp, lo compartiremos por Messenger y lo compartiremos aquí por la página de Facebook del perfil de la iglesia. Así que hasta entonces, pues, que el Señor os bendiga, que os cuide, que Él esté con vosotros, que el Señor os esté fortaleciendo